Muy amable, doctor. Gracias por la invitación también al comité organizador. Eh, es corto el tiempo, así que vamos a tratar de aprovecharlo para conversar un poco sobre la farmacoterapia racional en los antibióticos y la resistencia antimicrobiana. Es un tema bastante amplio, tiene muchas aristas. Trataremos de poder simplificar en algunos aspectos importantes, ¿no? He querido poner esa primera gráfica que pueden ver ahí en la presentación sobre el pensamiento crítico, porque el uso racional de antimicrobianos o razonado, como lo vamos a ver, tiene que ver mucho con eso. Pensamiento crítico que creo que es parte del quehacer diario de todos. Todos en el día a día deberíamos tratar de tener ese pensamiento crítico sobre las cosas que nos llegan ahora con las redes sociales, que es mucho más abrumador, y poder tomar una postura, tomar una opinión razonada, una opinión informada al respecto. Este es básicamente la agenda. Vamos a una primera parte, entender que la resistencia antibiótica es parte del ecosistema en el que vivimos, no es una cosa aislada que solamente compete a la cuestión médica, sino se ha entendido ya desde hace mucho tiempo de que esto involucra al ecosistema, los animales, las plantas, todos utilizan antimicrobianos. Recordemos que los antimicrobianos provienen de muchos microorganismos que ya lo producían previamente, y esa lucha existió durante mucho tiempo y va a continuar. Entonces, entenderlo como One Health, que es el enfoque que se le da, es importante, porque hay que recordar que hasta un 60% de las enfermedades humanas son zoonóticas, o sea, vienen de los animales. El ejemplo más fresco sería el COVID, ¿no? Provienen de esos animales, ¿no? Y 5 nuevas enfermedades humanas aparecerán cada año, porque es lo habitual. Deforestamos, destruimos el planeta y los microorganismos tienen que buscar nuevos agentes, nuevos hospederos. Nosotros somos los que vamos a saltar en esa cadena, ¿no? Entonces, entendiendo que hay una gran cantidad de interacción, tenemos que enfocarlo desde ese punto de vista. Otro tema interesante es el microbioma humano, que es importante para entender la resistencia antimicrobiana. Hay que entender que cada centímetro cuadrado que tenemos en la piel hay unas 10 a la 4 bacterias, ¿no? El organismo humano alberga 10 a la 14 microorganismos, eso es 10 veces el número total de células que tenemos. Es decir, tenemos más microorganismos que células mismas del cuerpo. O sea, tenemos más células procarióticas que eucarióticas en realidad. Eso representa 1 a 3% de nuestra masa corporal, ¿no? Y este es un gran tema importante. No son dañinos. Esa gran cantidad de bacterias que tenemos o microorganismos no son dañinos. Están ahí para modelar nuestro epitelio, para ayudarnos a producir ciertas proteínas, a regular vías metabólicas, etcétera. Y de todas las especies que ahora se están empezando a conocer, se han cultivado menos del 1%. Eso es lo que conocemos como una microbiología convencional, a lo que usualmente estamos acostumbrados cuando pedimos un cultivo, ¿no? en el laboratorio clínico. Menos del 1% es lo que se cultiva, y eso es lo que usualmente tratamos, ¿no? Entonces, ahora se está entendiendo que entonces hay que buscar un balance entre usar antibióticos y preservar esta microbiota, porque se ha estudiado bastante esta microbiota y tiene implicancias en regular la homeostasis, en mantener vías metabólicas adecuadas. Se está haciendo mucho énfasis en la salud mental, incluso de acuerdo al microbioma. Vamos a ver que está implicado mucho también en el sobrepeso. Regular entonces la microbiota es importante. Bajo esta perspectiva, muchas de las infecciones que vemos en realidad son disbiosis. Es decir, se ha roto el equilibrio que tenemos con las bacterias y eso genera una infección. Y darle antibióticos rompe más ese equilibrio. Entonces hay que ser muy prudentes al usarlo y saber cuándo tenemos que usarlo, ¿no? Esto también ya lo conocemos. La mortalidad por resistencia antimicrobiana va a superar al cáncer o enfermedades crónicas. Y esta proyección fue hecha antes de la pandemia. Imagínense cómo va a ser. Eso definitivamente va a ocurrir más pronto que esa aproximación del 2050, ¿no? Y esta gráfica es interesante porque compara, vean ustedes, en la primera está todo lo que se invierte en antimicrobianos comparado con la mortalidad que genera, versus lo que se invierte en malaria, en TB o en VIH incluso, ¿no? Entonces es desproporcional. ¿Por qué? Porque obviamente invertir en antibióticos
es muy costoso y no da tantos réditos. Hay que entender que las empresas farmacéuticas no son beneficencia, es un negocio para ellos. Entonces no es rentable. ¿Por qué? Porque sintetizas, generas un antibiótico y al año ya tiene resistencia. Y va a perder su utilidad en corto tiempo. 10, 15 años ya no tiene el sitio que tenía al inicio. Entonces no es para ellos rentable y ese es un gran problema. No se invierte demasiado en este problema que es muy acuciante. Ahora, si vemos la perspectiva global del One Health, ¿dónde se consumen los antibióticos? Vean ustedes en esta gráfica que es bastante ilustrante, digamos, ¿no? Vean que en la ganadería se consume la mayoría. Más del 75% del global de antibióticos que se producen están en ganadería. Salud humana está aquí. Tal vez un 15% por ahí y lo otro en otras cosas. ¿Para qué se usan estos antibióticos en ganadería? Promoción del crecimiento. No es para tratarlos o porque se enferman, no. Promueven el crecimiento. Y eso tiene relación con lo que les decía, el sobrepeso, es decir, los engordan. El animal engorda más rápido cuando les das antibióticos. ¿Por qué? Porque lo que estás haciendo es modelar su microbiota, ¿no? Y esto fue un hallazgo accidental, ¿no? Había ganado, obviamente, que los separaban y les daban antibióticos y otro que estaba sano, ¿no? Entonces veían que esos que se enfermaban y les daban antibióticos crecían más gordos. Entonces dijeron, ¿a qué pasará si le damos a todos? A todos le dieron y todos se engordaron. Entonces, a partir de ahí, a todos antibióticos. Por eso la carga enorme de antibióticos que se utiliza en la producción animal. Y vean ustedes que desde hace algún tiempo ya se está tomando en cuenta esto. Suecia ha prohibido la utilización de antibióticos que se vayan a usar en humanos. Y vean ustedes las proyecciones de Estados Unidos. Necesitaría enormes cantidades, triplicar o cuadruplicar la producción animal para mantener la misma producción que tiene actual de carne. Es enorme, ¿no? Entonces choca con intereses económicos, obviamente. Entonces a nadie le interesa, el que invierte en carne dice, pues no, prefiero utilizar antibióticos, me engorda más, gano más en menos tiempo, ¿no? Y vean que los países que más usan antibióticos en animales es en Europa, obviamente, España está a la cabeza, ¿no? Y si lo viéramos en el mundo es Estados Unidos, pero aquí, por ejemplo, Alemania está trabajando mucho en eso, o sea, en bajar el consumo de antibióticos en humanos, y eso contrasta también con quién produce más antibióticos. China se lleva casi el 42% toda la producción de antibióticos en el mundo. Luego está Italia e India, ¿no? Entonces, es un problema mucho más grande que excede solamente a la parte médica. ¿Y cómo lo hacemos en el primer nivel de atención o en la prescripción misma de antibióticos ya como médico e interacción con el paciente? 1 de cada 3 personas se automedica con antibióticos sin consultar al médico y el 85% lo usa para tratar enfermedades que no requieren antibióticos o virales, como la gripe. El 85%, vean ustedes, ¿no? Esta es una encuesta que hicieron de todos los medicamentos en general que se utilizaban, el 86.6 eran antimicrobianos. Entre parasitarios, antibióticos como tal, se usaban de manera indiscriminada, sin prescripción. ¿Y de dónde sacan esa información? Vean, otros profesionales, aviso público, técnico de enfermería, familiar, vecino, etcétera, y también la prescripción anterior, ¿no? ¿Y qué pasa en el entorno hospitalario? ¿No? El 20 al 50% de las prescripciones son innecesarias o inapropiadas. No es la dosis, no es el antibiótico, no es la vía, no es el tiempo que debe durar, ¿no? El 80% de toda la prescripción antimicrobiana, es cierto, es comunitaria, pero el gasto que genera el intrahospitalario es mucho mayor por los costos asociados a resistencias. ¿Por qué se genera eso? El principal factor probablemente es la incertidumbre. Pero eso hay que entenderlo. Como médicos sabemos que tenemos que lidiar con la incertidumbre todos los días. No podemos decir que porque hay incertidumbre entonces le doy antibióticos a todos. No. Todas las veces que hacemos una presunción diagnóstica, estamos sopesando probabilidades y tomamos decisiones en base a incertidumbre, ¿no? Y el temor, obviamente, por la mala evolución. Entonces, muchas veces la familia está muy angustiada porque el niño tiene fiebre y sigue teniendo fiebre. Y el médico ya está angustiado también, ¿no? ¿Por qué tiene fiebre tanto tiempo? Antes pensábamos que 3 días de fiebre era viral, más de eso bacteriano, ¿no? El COVID ya nos enseñó eso. Espero que haya quedado bien claro, ¿no es cierto? 10 días de fiebre sigue siendo viral en el COVID.
¿no es cierto? Y eso ocurre con demás virus. Entonces ya el médico tiene que echar mano de nuevos antibióticos, con nuevos nombres diferentes, porque si no, no sabe el doctor, no sabe, no le está dando bien. Entonces empieza a utilizar antibióticos más grandes y ya, todos están contentos. ¿Por qué? Porque el proceso viral pasó, coincidió con el antibiótico de última generación que le ha generado, y a veces recién uno está tranquilo. Pero no hay que hacer eso, ¿no? Es interesante esta propuesta de la Sociedad Española de Infectología, 4 puntos graves o 4 puntos claves que él agrupa en lo que se llama ahora antimicrobial stewardship, pero es muy similar al uso racional de antimicrobianos, el uso razonado de antimicrobianos o lo que ahora se conoce como PROA, los programas para optimización de antimicrobianos, ¿no? Haga el diagnóstico, siempre, qué cosa estoy tratando, ¿no es cierto? Y qué cosa puede estar generando ese bicho. Tomar cultivos si es que es posible y saber cuál es el microorganismo causante. Interrumpe el tratamiento si no hay evidencia de infección o ajusta a vía oral si es posible y defina los tiempos de tratamiento, que eso es lo que vamos a conversar adecuadamente. Entonces, este es el propósito de la terapia antimicrobiana o digamos, la finalidad, ¿no? Que las terapias sean efectivas con mínimo riesgo y al menor costo individual. Esto solamente para recalcar, el inicio de la antibiótica, 1933, el Protonsil rubrum, el primero que se utilizó, 7 años antes de la penicilina. Lo que pasa es que es un tinte esto, no es un antibiótico como por definición, ¿no? En el 42 el grupo Oxford ya lo utiliza para tratar una sepsis puerperal con la penicilina. ¿Ven el costo que tenía la penicilina para 1943? 100.000 unidades costaba $20. O sea, para un tratamiento estándar, $1.600 al día, en esa época, una barbaridad, ¿no? Pero en poco tiempo, vean que costaba menos de 10 centavos, o sea, con $8 tenías el tratamiento para un día, ¿no? Pero cuando empieza la era, era obviamente dramático, ¿no? Entonces, ¿cómo se utilizaban los antibióticos en ese momento? En esta expresión que se llama ad libitum. A libertad, como el médico lo considere. Esas expresiones. En música lo utilizan, ¿no? Ad libitum, le dice el que escribe, tócalo como quieras, ¿no? Y así se hacía. Entonces, mucha de la prescripción se dio por tradición. En este gráfico interesante, que se llama, ¿no?, la visita en el hospital, el maestro examinaba al paciente, dictaba lo que se tenía que hacer, y todos los demás decían, ok, si el maestro lo ha hecho, hay que hacerlo. ¿No? Entonces, mucha de la prescripción antibiótica en ese momento fue hecha por tradición. ¿Por qué? Porque todavía no se utilizaban ensayos clínicos. No había el conocimiento de que el ensayo clínico era, digamos, la metodología que mejor nos podía ayudar a prescribir un antibiótico, y muchas de esas tradiciones, buenas intenciones probablemente en muchos casos quedaron escritos en piedra. Se fue digamos, transmitiendo generación en generación los maestros a sus alumnos y así sucesivamente, ¿no? Porque hay que recordar que los antibióticos son un milagro. En realidad, solo después del agua potable y las vacunas, los antibióticos han ayudado a mejorar la expectativa de vida de la humanidad. Y eso se puede perder. Vean cómo la prevalencia de enfermedades infecciosas y la mortalidad en general cayó dramáticamente cuando se empezaron a utilizar antimicrobianos. Vean ustedes cómo es el cambio que provoca el poder contar con antibióticos que nos ayuden a combatir estas infecciones, ¿no? Si volviéramos en el tiempo hacia 1930, personas se morían por muchas infecciones que ahora podemos tratarlas. Simples, las prescribimos todo el tiempo esos antibióticos. Ellos no tenían eso, ¿no? Entonces no podemos darnos el lujo de perder esto. Esa es una de las razones del uso razonado de antimicrobianos. Preservar el uso de los antibióticos, porque es un bien común. Siempre dicen, el paciente está mal. No pensemos solo en el paciente, yo siempre piensen en sus hijos y los hijos de sus hijos. ¿Quieren que tengan antibióticos o que ya no estén nuevamente en una era post-antibiótica, ¿no? Entonces, lamentablemente, el uso, uno de los temas cruciales siempre ha sido el tiempo de antibióticos. Se utilizaban tiempos cortos, en ciento, pero como les decía, esas tradiciones fueron dándose como creencias y apareció el dicho de que hay que darle ciclos más largos para prevenir la recaída. Nunca se demostró eso, ¿no? Hay que darle el ciclo largo para evitar la aparición de resistencia. Sabemos que eso tampoco es correcto. La dosis sí influye.
La dosis adecuada sí influye para evitar la aparición de resistencia, pero no la duración, ¿no? Y entonces empezaron a decir, ¿cómo vamos a prescribir los antibióticos? Entonces salió ahí el mágico número 7, ¿no? Múltiplos de 7, todo tenía que ser 7 porque así lo dijo Constantino. Él nos creó el día domingo y ya pues 7. 7 está bien, creo que todos concordamos y todo en base a múltiplos de 7. Y por ahí otros más cautos dijo múltiplos de 5. ¿Por qué? Porque tenemos 5 dedos en la mano, ¿no? Y así se determinó el tiempo de los antibióticos. Entonces, cuando uno le dice a alguien 8 días de antibiótico, no lo procesa, ¿no? ¿Por qué 8? ¿Y de dónde sale eso? ¿No? Entonces es momento de que tratemos de virar un poco la medicina basada en evidencias, sin dejar obviamente la experiencia al paciente, como ya se mencionó previamente, pero hay que dejar un poco esas tradiciones porque no nos hacen bien, definitivamente, ¿no? Entender que la medicina es una ciencia de incertidumbre, así lo dijo Osler, ¿no? Y la medicina basada en evidencias es este pequeño punto en el cual convergen, obviamente, la evidencia, la experiencia, nunca se va a desestimar la experiencia, por supuesto, y esto es algo que también se debe, la expectativa que tenga el paciente, ¿no? Y eso es algo que se está trabajando también mucho, que todavía en nuestro país falta mucha legislación para darle al paciente ese derecho. Él también puede decidir informadamente, obviamente consensuadamente con el paciente. Eso falta mucho todavía para nuestro contexto, ¿no? Pero tenemos que entender que la experiencia es importante, sí, pero la evidencia pesa bastante y uno tiene que saber interpretarla y respetar la expectativa del paciente es algo que tenemos que seguir trabajando, ¿no? Entonces, cuando ahora sale un nuevo producto, imagínense ustedes, ¿no es cierto? Se publica en el New England, en el Lancet, y ustedes evalúan, hacen la lectura crítica y ven un ensayo clínico bien bonito, ¿no? Comparado con placebo, veo que tiene un RR interesante, demuestra que es útil, ¿no es cierto? Basta un ensayo clínico y se puede usar. Cualquier entidad reguladora, con un buen ensayo clínico, aprueba un medicamento, porque ha demostrado ser útil en ese contexto. Vean la cantidad de ensayos clínicos que hay sobre el uso de antibióticos y el tiempo de duración. Los ciclos cortos son igual que los ciclos largos. Pero a pesar de toda la magnitud de ensayos clínicos, seguimos utilizando ciclos largos. Seguimos utilizando múltiplos de 7, 14, 21, 28. Pero ciclos más cortos pueden ser igual de útiles. Y más adelante vamos a ver por qué tiene una explicación farmacocinética, ¿no? Entonces, es importante empaparnos del tema, saber que esto puede ser posible e incluso en situaciones que nos parecen dramáticas, ¿no? Como la osteomielitis y la endocarditis. El problema es que los primeros estudios que hicieron lo compararon pues con eritromicina, vía oral, con una penicilina. No puedes comparar, pues, ¿no? Es demasiado débil una eritromicina. Entonces, cuando lo compararon dijeron, pues, vía oral no sirve. Vía oral no le pueden dar, ¿no? Y luego en endocarditis no se tenía el concepto de lo que es la vegetación como tal y qué tan difícil es para el antibiótico penetrar esta condición, ¿no? Entonces hay una serie de puntos que todavía están en estudio, pero probablemente van a cambiar también en el futuro. Ya sabemos que, por ejemplo, usar terapia doble para pseudomonas, olvídense, eso no sirve. Un antibiótico bueno para pseudomonas es suficiente. Bueno, entonces vamos a ver algunos pasos para prevenir la resistencia a antimicrobianos. Este es dado por el CDC, me parece muy interesante, casi siempre lo uso y vamos a los primeros puntos, que es la prevención. Y empezamos por la vacunación. Es importante la vacunación. Todos me imagino que tienen su vacuna para influenza, ¿cierto? Hay brote de influenza, ¿eh? Y ya sabemos, todos deben vacunarse. Uno dice, no, pero la persona joven sin comorbilidades no va a desarrollar una enfermedad grave, cierto, pero contagia. Y va a contagiar a otra persona que sí es vulnerable. Y el personal de salud, con más razón, atendemos pacientes vulnerables. Ahora que tenemos biología molecular, recién nos damos cuenta de eso. Ahora en los hospitales estamos viendo brotes de influenza, porque ahora tenemos cómo diagnosticarlo. Antes simplemente pasaba como que, se ha deteriorado, tiene una neumonía, su antibiótico. Y ahora sabes que es influenza. Entonces, vacunar es importante y para eso hay que hablar también sobre la utilidad de las vacunas. Aquí en este gráfico pueden ver, miren, la utilidad de la vacuna o la efectividad de la vacuna en las diferentes estaciones. Hay que entender eso, ¿no? Siempre para la vacuna estamos a la casa de las cepas. Este año estudia las cepas y le digo al laboratorio, haz vacunas para estas cepas, que estoy estudiando este año. Pero ¿cuándo va a salir la producción?
al año siguiente. Si al año siguiente las cepas que circulan son similares a las que estudió el año pasado, la efectividad va a ser alta. Pero si no se parece tanto, puede ser un poco más baja. Pero eso es lo que tenemos. Entonces, es importante explicar eso al paciente, ¿no? La efectividad de la vacuna no es 100%. No va a evitar la infección, pero va a hacer que el tiempo que la persona elimine los virus y sea contagiosa va a ser menor. La probabilidad de contagio sea menor. Entonces, por eso es importante explicarle y también decirle al paciente pues, que puede hacer la infección. Porque si no, muchos pacientes dicen, ¿para qué me vacuno si igual me he enfermado? ¿No? Igual con el neumococo. En el caso del neumococo también hay que entender que lo que va a prevenir es complicaciones, formas invasivas o meningitis. Neumonía como tal, su efectividad no es tan alta, pero que se debe vacunar y eso impacta en mortalidad, eso es definitivo, ¿no? ¿Cuál es el catéter que no se infecta? Aquel que no se pone. Y si es que el catéter se está puesto, tiene que ser solamente por el tiempo que se necesite. Entonces hay que evaluar todos los días, ¿tiene un catéter? ¿Por qué le he puesto el catéter? ¿Lo necesita todavía? ¿Ya lo puedo retirar? Porque vean que rápidamente se generan biofilms y se puede contaminar por diversas formas, ¿no? Desde el sitio de entrada, el túnel que hacen, etcétera. Y ven la sonda Foley, se contamina rapidísimo. 1 a 3% por cada día que está la sonda. Entonces, es una fuente de infección importante así que trabajar en resistencia antimicrobiana es vigilar eso también. Si está el catéter, preguntarme por qué, y si no lo necesita hay que retirarlo. Vamos con el diagnóstico. Siempre adapte el tratamiento al patógeno y para eso hay que tratar de aislar el microorganismo o conocer los mapas microbiológicos, ¿no? Entonces, tomar muestras siempre va a ser imprescindible. No siempre vamos a encontrar el bicho, es cierto, pero donde se tiene que tomar, se tiene que tomar. Es fundamental, porque eso ayuda mucho a prescribir mejor. Podemos utilizar scores como el de Tumbarello o de Johnson que nos permiten predecir o aproximarnos así. Por ejemplo, un paciente tiene riesgo de gérmenes multiresistentes y no son muy difíciles. Bueno, el índice de Charlon sí tiene que entrar a su computadora para canalizarlo, pero básicamente solamente son comorbilidades. Pero hay cosas sencillas acá. Uso de antibióticos previos. Es el dato más importante que tienen que ver. Entonces, si el paciente recibe antibióticos en los últimos 3 a 6 meses, ya es un factor de riesgo para que tenga gérmenes multiresistentes. Y ese dato tiene que estar en la historia clínica, ¿no? Y tenemos el bicho, tenemos que adaptar la terapia a lo que estamos aislando, porque sabemos que eso impacta directamente en mortalidad. Si no le doy la terapia adecuada al primer momento, puede causar más mortalidad. Entonces, este es un punto interesante porque muchas veces piensan que el antibiótico solamente restringir el antibiótico. Hay que darle de menor espectro. No. A veces hay que empezar con amplio espectro, porque eso impacta en mortalidad. Si el paciente tiene factores de riesgo para un BLE, no le voy a dar ceftriaxona. Si he visto que tiene factores de riesgo para BLE, tengo que empezarle un carbapenem. Eso es terapia optimizada de antimicrobianos, ¿no? Y ahora estas bacterias lamentablemente ya están. Esta es la clasificación que ha hecho la OMS sobre los grupos críticos de resistencia y ahí tenemos a las más malas, ¿no? Que están acá, los enterobacteriales, resistentes a carbapenem, que ya es una realidad para nosotros, las enterobacterias de tercera generación como las BLE, que se diseminan fácil, el Acinetobacter multiresistente, que también es un problema, ¿no? Lo han pasado como de un grupo de alto riesgo pero no crítico a pseudomonas. Era un problema importante, pero están otro tipo de bichos que también son comunes para nosotros. Y los de mediano grupo, el estreptococo, el Haemophilus influenza, que son comunes. Por número alcanzan el impacto que tienen las de crítico grupo. Entonces es importante tener en cuenta esto porque estos son bichos difíciles de tratar. ¿De dónde vienen? Puede ser por mutación, selección, introducción, diseminación. Entonces hay múltiples factores por los cuales estas bacterias se diseminan en los hospitales. ¿Cómo podemos combatirlos? Eventualmente, ¿no? Sabiendo de dónde vienen. Muchos tienen expresión clonal, algunos están reservados en los pacientes, algunos tienen reservorio ambiental y muchos son presionados por antibióticos, ¿no? Entonces siempre tenemos que tratarse el diagnóstico eficaz y si hay dudas, consultar con alguien que tiene más experiencia o un experto en el tema. Definitivamente eso ayuda a mejorar y optimizar el uso de antibióticos. Vamos a ver algo sobre el otro buen uso, practique el control de antimicrobianos, ¿no? Es decir, estos programas de antimicrobios que tratan de
educar sobre el antibiótico, estandarizar la prescripción de antibióticos en un determinado centro hospitalario, restricción para algunos antibióticos, aprobación, son importantes. Está demostrado que sirven y hay que hacer que funcionen. Hay que convencer entonces a las autoridades que es importante y estos programas funcionen, ¿no? Usar datos locales es fundamental, ¿no? Emplee siempre datos locales. Conocemos todos los microorganismos que tenemos normalmente, los hemos conocido por lo que leemos en los libros, pero es importante adaptarlo a la realidad. Entonces, para eso, hacer un mapa microbiológico en su institución es fundamental. Para ellos saber cuáles son, por ejemplo, acá tienen cuáles son la prevalencia de hemocultivos, cuáles son los gérmenes más frecuentes a lo largo del tiempo en nuestro hospital, los urocultivos, las muestras respiratorias. Eso ayuda a dirigir la terapia empírica. Entonces, usar datos locales y construir mapas microbiológicos en su hospital o el lugar donde trabajan es fundamental. Igual vean ustedes, lamentablemente, el panorama muy desolador que tenemos nosotros, ¿no? La probabilidad de encontrar un ble en mi hospital por E. coli es del 51%, de Klebsiella hablé 37% y de KPC ya estamos en 23%, ¿no? MRSA 43, vean que las pseudomonas también tienen un perfil de miedo, lamentablemente. Trata la infección y no la contaminación. Eso también es un dato importante, ¿no? Hablamos de un cultivo contaminado cuando se introduce de forma accidental durante la recolección, procesamiento de muestra. Entonces, trabajar en un toma de muestra es importante. Entonces, por ejemplo, le toman un estafilococo epidermidis en un cultivo, en un hemocultivo, hay que ver si tiene rol patógeno. Probablemente se ha podido contaminar al tomarlo por la piel. Entonces, hay que darle el peso clínico, hay que darle la adecuada interpretación, porque muchos cultivos están contaminados. Igual que los colonizados. En este caso hablamos de colonización cuando la bacteria sí se está reproduciendo en un sitio establecido, pero no genera una respuesta inflamatoria. Y ahora, ¿cómo se entiende eso? Con lo que veíamos al principio, el microbioma. Normalmente hay bacterias, por eso es que no generan, digamos, respuesta antiinflamatoria en todos los casos, ¿no? Entonces, igual, hay que darle interpretación para saber si es un colonizante o tiene un peso específico como un proceso infeccioso. Sepa rechazar vancomicina. No siempre se necesitan antibióticos como vancomicina en todos los casos. Hay ciertos factores de riesgo. Estos utilizados en neutropenia son bastante sencillos y son aplicables también a no neutropénicos. Si el paciente está colonizado por MRSA, si tiene un catéter venoso central, neumonía bilateral, está inestable hemodinámicamente, uso previo de antibióticos, etcétera, pueden ayudarnos a decir si tiene o no MRSA, ¿no? En nuestro hospital, por ejemplo, la prevalencia de MRSA es menor. Post pandemia ha caído los MRSA. ¿Por qué? Porque la gente se lavaba mal las manos. Ha caído los MRSA, tenemos menos MRSA. Los problemas más importantes son bacilos gram negativos, ¿no? Multiresistentes. Entonces, pero eso hay que conocerlo en el lugar donde trabaja. Deje de tratar si hay curación, si ya está tratado el paciente adecuadamente. Entonces, pare el tratamiento. Eso es lo que veíamos en la primera parte, ¿no? De los tiempos de duración, de saber que ya hay ensayos clínicos que muestran que ciclos cortos son iguales que los ciclos largos, los pueden revisar tranquilamente. Y eso tiene una explicación sencilla en lo que conocemos sobre farmacocinética y farmacodinámica ahora de los antimicrobianos, ¿no? Cuando uno empieza con una concentración de antibióticos, recuerden, todo está normalizado a 10 a la 5, ¿no? Cuando cultiva el microbiólogo, todo lo normaliza a 10 a la 5 microorganismos. Ustedes aplican el antibiótico y lo que van a ver es que si el antibiótico está bien dado, va a lograr la caída en 2 logaritmos de esa concentración inicial en menor tiempo posible. Y en teoría, después de 5 vidas medias, el antibiótico debería haber eliminado la bacteria si tiene concentración de 10 a la 5 y penetra bien en el lugar donde lo han dado. Por eso que en 48 horas se evalúa el tratamiento antibiótico. Si es adecuado, ya va a haber respuesta clínica, ¿no? Y luego de eso se le da un margen de seguridad de 3 o 4 días. Por eso que los ciclos ahora van a 5 días, la mayoría. Porque con 3 días deberías poder tratar la mayoría de infecciones, ¿no? Entonces, eso de que debe darse ciclos largos, no. Si no hay evidencia de infección y le quito el antibiótico, voy a generar más resistencia, es un mito. Si no hay evidencia de infección, quiten el antibiótico, no pasa nada. Es peor usarlo, seguir usándolo para completar el ciclo que dejar de usarlo. Suspenderlo, ¿no? Y el otro punto importante, prevenir la transmisión. Aísle al patógeno. Obviamente el paciente portador hay que tratar de aislarlo y ahí tenemos el concepto de
Aislamiento de contacto, sobre todo para bacterias multiresistentes, si son por gotas, como en el caso de influenza, aérea, como en el caso de tuberculosis. Hay que usar las medidas, y el aislamiento inverso en caso de pacientes neutropénicos, pero este es un punto crucial, es importante. ¿Por qué? Porque de esa manera yo contengo si un paciente está colonizado o está infectado para no ser fuente de infección para el resto de pacientes, ¿no? Entonces, ese punto es importante, ¿no? Y obviamente el punto número 2 es romper la cadena de contagio. Entonces ya sé que el paciente está colonizado, entonces yo tengo que evitar ser un medio de transporte para estos patógenos y que llegue a otros pacientes. Sabemos que lamentablemente en el quehacer diario de la atención médica, todo el personal de salud lamentablemente está involucrado en transmitir estos microorganismos. Los llevamos de un lugar a otro porque no nos lavamos. ¿Cuál es la medida más costo efectiva para evitar infecciones? Todos lo saben. Todos lo responden. En los exámenes no he visto que un alumno falle esa pregunta. ¿Cuántos lo aplican? ¿Cuántos lo aplican todos? Los 5 tiempos que debe hacerse y todo el tiempo. Ese es un gran problema, ¿no? Ese es otro de los paradigmas en el uso de antimicrobianos, ¿no? ¿Cómo hacemos que el lavado de manos sea una práctica común, habitual, de todos los días? A mis alumnos que rotan les digo, una cosa más tienen que aprender conmigo, solo es lavarse las manos. Su examen final, no se han lavado las manos, cero. Han hecho ese examen clínico y todo bien, no se han lavado las manos, cero. Solo eso les digo. No aprendan las cosas raras que lo puedan ver en el Dr. House, les digo, eso es para el Dr. House. Ustedes esto nada más, con esto van a salvar muchas vidas. Pero hacer esto es difícil. Tiene que ver con nuestra naturaleza, que somos profundamente contradictorios. Es cierto, sería toda una charla hablar sobre este tema. Y finalmente, entonces solamente algunas conclusiones finales. La resistencia antimicrobiana es un proceso natural, pero es acelerado por el uso de antimicrobianos. Entonces ya saben que los animales también lo usan, nosotros también. Sobre los animales habrá que hacer políticas para la prescripción de antimicrobianos, pero la prescripción de antimicrobianos es potestad del médico y eso es lo que tenemos que trabajar. No todas las bacterias son patógenas y no todos los cultivos tienen significancia clínica. Hay que trabajar en eso. La bacteriuria sintomática es una de las principales causas de prescripción de antimicrobianos y la prevalencia de bacteriuria sintomática en adultos mayores puede superar el 50%. Y esa es la principal causa de prescripción de antimicrobianos. Entonces, hay que tomarlo en cuenta. El enfoque en una salud es importante, pero ya tiene que ver con política en general. Si a alguien le interesa el tema, tiene que poder normar sobre otros antibióticos en el ecosistema. Prevengan la infección. Si no hay infección, no hay gérmenes multiresistentes. ¿Correcto? Es parte de… Por eso que los programas de antimicrobianos solos no sirven. Si no hay un programa de control de infecciones intrahospitalarias, no se ve el resultado, porque tienen que ir de la mano. Afine el diagnóstico con pruebas adecuadas, eso hay que mejorar, sí, por supuesto. Adolecemos mucho de eso, las pruebas moleculares, por ejemplo, ayudan bastante. Haga el uso razonado de antimicrobianos, es lo que tratamos de hacer. Pensemos, ¿necesita el paciente un antibiótico? ¿Tiene una infección? ¿Dónde está la infección? ¿Cuál es el bicho que está causando? Y si le doy, evalúo respuesta, ¿está adecuada o no es adecuada? Un ciclo corto puede ser suficiente. Recordar que el proceso inflamatorio puede continuar. El antibiótico solo mata la bacteria, ¿no? Debemos trabajar en la prevención de infecciones. Esa es una tarea pendiente para nosotros. No hay formación de prevención de infecciones, lamentablemente, en nuestro país. Ni siquiera los infectólogos como tal recibimos una preparación para prevención de infecciones como tal. Es un déficit enorme. Es un mito que el programa de tratamiento antibiótico prevenga recaídas. No hay eso de que prevenga recaídas, prevenga resistencia, nada. Genera más resistencia nomás darle tanto antibiótico. Y es un mito que si no termina el ciclo antibiótico va a generar resistencia, es lo que les decía. Genera resistencia nada más. ¿Por qué? Porque ahora ya conocen que hay una microbiota enorme que constituye más del 90% de las bacterias que realmente cultivamos, ¿no? Entonces los tratamientos cortos pueden ser mejores que los ciclos largos y hay que tratar de acostumbrarnos a eso y no quedarnos con la famosa regla de 7. Muy bien, muchas gracias. Buen día.